Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver el ejercicio de la cargada, de carga fabril. Está en la página 20, si mal no me equivoco, sí, página 20. Y van a necesitar, que lo van a tener subido en la plataforma, esta planilla, para que no la tengan que hacer ni copiar ustedes. Y vamos a ir completándola de acuerdo, a la metodología que ahora vamos a aprender. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Como dijimos, voy a sacar esto. Nosotros tenemos carga fabril, ¿sí? Uno de los 3 elementos del costo. La carga fabril, ¿sí? Son costos indirectos de fabricación. ¿Qué significa que sean justamente indirectos? Nosotros lo que decimos que son indirectos es que no los podemos asignar o no los podemos ver o no los podemos, palpar, ¿no? Por así decir, directamente con el producto. Así nos pasa, por ejemplo, que sí lo podemos asignar a la materia prima y la mano de obra directa. Pero estos costos indirectos de fabricación no los podemos ver, no los podemos asignar. Por lo tanto, vamos a tener una bolsa de muchos costos y que tenemos que buscar, ¿sí?, una manera de poder asignarlos a los productos. Es decir, si yo tengo 100.000 de carga fabril, yo tengo que ver cómo esos 100.000, cuánto le voy a asignar a cada unidad de producto, ¿sí?, esos 100.000 pesos. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en este tiempo. Para forma de recordatorio, nosotros determinamos costos unitarios, ¿verdad? Ya determinamos y aprendimos la materia prima. La mano de obra la vamos a ver muy fácilmente en un unitario cuando lo veamos, es muy sencillo. Y por supuesto la carga fabril. Nosotros tenemos que determinar un costo unitario de carga fabril. Bueno, justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de este método de asignación de la carga fabril. ¿Sí? Vamos a determinar un costo unitario de esa carga fabril. Recordemos, ¿sí?, que nosotros vamos a determinar costos unitarios por centros productivos, ¿sí? O sea que cada centro productivo va a tener su materia prima, mano de obra, carga fabril y vamos a determinar un costo unitario. Esta carga fabril que nosotros vamos a determinar ahora también va a ser unitaria, es decir, por cada unidad de producto, ¿cuánta carga fabril obtengo? ¿Sí? Entonces, todos los costos tienen un componente monetario y otro componente físico. Por ejemplo, para la materia prima es la cantidad, es decir, cuánta cantidad de harina necesitamos para hacer una pizza, por el precio, por esa cantidad, ¿sí? Si necesitamos 1 kilo, va a ser 1 kilo por, 20 pesos el kilo de harina. Para la mano de obra va a ser lo mismo, vamos a tener el componente físico, que son las horas hombres, y el componente monetario, que justamente es la tarifa, es el jornal, es decir, cuánta se le paga a una persona por hora de trabajo, ¿sí? Componente físico y componente monetario. Ahora, para la carga fabril, ¿sí?, nosotros la vamos a tener que medir de otra forma. El componente, ¿sí?, en este caso, el componente físico va a ser unidades, horas hombres, hora máquinas o jornales directos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el ejercicio bien qué significa. El jornal directo, o cómo lo hacemos mejor dicho, el jornal directo es la cantidad, de pesos que se le paga a una persona por unidad de producto, ¿sí?, por cada hora que lleva esa unidad de producto, ¿sí? Es decir, las horas hombres unitarias, es decir, un producto me lleva media hora, ok, media hora de esa hora hombre, ¿por cuánto? ¿Cuánto sale la hora hombre? X. Entonces, el jornal directo, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto le pago a una persona por las horas que le lleva fabricar un producto? ¿Sí?
Entonces, la carga fabril va a tener este componente físico y por lo tanto va a tener un componente monetario correspondiente a ese componente físico, ¿sí? Si son unidades, va a ser pesos por unidad. Si son horas hombres, van a ser pesos por horas hombres. Si son horas máquinas, van a ser pesos por hora máquina. Y si son jornales directos, van a ser jornales directos. ¿De qué va a depender esta medición? Recuerden que nosotros dijimos que vamos a sacar costos por centro, ¿sí? Entonces, esta medición, es decir, cómo va a estar medida la carga fabril, va a depender si el centro es monoproductor, es decir, que produce una sola unidad, o sea, una sola unidad de producto, es decir, que fabrica una sola cosa, es decir, recordemos el ejercicio del ciclón, donde en el centro armado se producía un muñeco, ¿sí? Quiere decir que ese centro es monoproductor. Pero el centro anterior, que era moldeado, donde se hacían las partes de las cabezas, ese va a ser poliproductor. ¿Por qué? Porque produce más de un producto. Entonces, si es monoproductor, va a ser unidades, la unidad física, ¿sí? Vamos, el componente físico. Si es poliproductor, vamos a tener que elegir entre estos tres, ¿sí? Según convenga, lo vamos a ver en el ejercicio, cómo elegimos. A esto se lo llama, ¿sí?, módulos de aplicación. Por las dudas, módulos de aplicación. ¿Sí? Es decir, ¿sobre qué base? ¿Cuál va a ser ese módulo de aplicación que yo voy a medir esa carga fabril? Muy bien. Una vez, ¿sí?, que yo tengo definido, ¿sí?, la carga fabril, que va a tener un componente físico y un componente unitario, vamos a ver cuál es esta metodología para determinar la carga fabril. Bien, la metodología, nosotros vamos a utilizar una que se llama distribución de la carga fabril y va a tener algunos pasos, ¿sí? Antes de hacer el ejercicio vamos a explicar esto y después se va a entender un poco más cuando hagamos el ejercicio. La distribución de la carga fabril, es decir, ¿cuál va a ser el objetivo, ¿sí?, de esta distribución de la carga fabril? Es determinar la tasa de aplicación de la carga fabril. Insisto, nosotros vamos a determinar costos por cada uno de los centros. Por lo tanto, vamos a tener una tasa de carga fabril por cada centro productivo, ¿sí? Va a haber una sola tasa por centro y no por producto, ¿sí? Entonces, primer paso, vamos a tener que clasificar los costos que son carga fabril, ¿sí? Por eso tuvimos un ejercicio de clasificación de costos. De toda la lista, ¿sí?, que nos va a dar el ejercicio, que si nosotros lo vemos acá, nos dice una lista de erogaciones, vamos a tener que ver cuál de todas estas erogaciones van a ser carga fabril, ¿sí?, que la vamos a enviar a los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Bien. Una vez que lo clasifiqué, voy a ver cuántos centros tengo, cuántos centros productivos y cuántos centros de apoyo o de servicios. ¿Qué son estos centros de apoyo o de servicios? Son aquellas actividades, tareas que sean necesarias para la elaboración del producto. Si ustedes se fijan, en este ejercicio tenemos fundición, rectificado y armado, que son los tres departamentos productivos que ahora vamos a ver, y luego tenemos energía eléctrica, taller mecánico y comedor, que son los centros de apoyos o de servicio. Es decir, que son tareas, servicios o actividades que son necesarias, ¿sí?, para la elaboración del producto, ¿sí? Son de sostén, como dice David bien, son de apoyo
para poder producir, ¿sí?, o elaborar ese producto. Entonces, primero clasificar los costos y luego saber cuáles son los centros productivos y cuáles son los centros de servicios. Una vez que distinguí eso, primer paso, voy a distribuir, ¿sí?, o distribuyo todos los costos a todos los centros productivos y de servicios. Es decir, tenemos la lista, sé cuál es la carga fabril, ¿qué voy a hacer con cada uno de esos montos? Lo voy a ir distribuyendo a cada uno de los centros. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Voy a tener todos los conceptos de este lado, voy a ver qué es lo que tengo que determinar y voy a ver cómo es que lo distribuyo. Para distribuirlo, ¿sí?, voy a necesitar una base y una cuota, ¿sí? Que ahora en el ejercicio lo vamos a ver bien qué es esta base, qué significa esta base y qué significa esta cuota. Primer paso, distribuyo todos los costos de la carga fabril a todos los centros productivos y de servicios. ¿Qué obtengo? La distribución primaria. Aquí lo ven. Una vez que yo distribuí, voy a sumar todos los costos de cada uno de los centros y voy a obtener la distribución primaria. Una vez que hago eso, voy al segundo paso. Voy a distribuir o distribuyo los costos de los centros de servicios a los centros productivos. Es decir, que yo voy a tener acá, en estos tres, ya una acumulación de costo, ¿sí?, en la distribución primaria. Por lo tanto, yo tengo que pasar estos costos que yo acumulé en cada uno de los centros de servicios hacia los centros productivos, ¿sí? Es decir, yo tengo que enviar el costo que determiné en energía eléctrica, en taller mecánico y comedor a cada uno de estos centros. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo que llevarlo todo al costo del producto, ¿sí? Entonces necesito asignar estos costos de los centros productivos de servicio hacia los centros productivos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Para poder hacer este segundo paso, voy a necesitar establecer un orden de cierre. ¿Qué significa este orden de cierre? Este orden de cierre significa que yo no puedo pasar los tres costos de cada uno de estos centros, la acumulación de costos que yo tuve en la distribución primaria, todos directamente a todos los centros. Tengo que ir viendo, bueno, a ver, ¿cuál paso primero? ¿Sí? Por eso orden de cierre. ¿Cuál paso primero? ¿Cuál cierro primero? Para esto, lo vamos a ver bien en el ejercicio, cómo lo determinamos, solamente ahora, para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Primero voy a cerrar el centro de servicio que más servicios presta, ¿sí? Después en el ejercicio lo vemos. En caso de que haya empate, supongamos que energía eléctrica y taller mecánico, los dos prestan a los tres centros productivos, supongamos, voy a cerrar el que menos recibe, ¿sí? Y si vuelve a haber empate, insisto, esto siempre y cuando haya empate entre más de dos, ¿sí?, centros, porque si ya determino que energía eléctrica le presta a todos, taller mecánico le presta a 3 y comedor le presta a 2, cierro con el que más servicio presta. Es decir, 3 energía eléctrica, 2 comedor, taller mecánico y 1 comedor. En caso de que haya empate, cierro el que menos recibe de estos 3, ¿sí? Siempre estamos viendo los centros de servicios. Y en caso de que haya empate, cierro por monto, es decir, por mayor monto. Voy a ver en la distribución primaria, ver cuál es el que tiene mayor monto y voy cerrando del mayor al menor, ¿sí? Bien, esto lo vamos a ver en el ejercicio. Una vez que hago esa distribución, ¿sí?, obtengo la distribución secundaria, ¿sí?, también llamada la carga fabril presupuestada. Es decir,
que una vez que determino cuál de los 3 centros cierro, o sea, el orden de los 3 centros que cierro, voy a obtener, obviamente voy a tener que distribuir, sacar una base y una cuota, voy a tener la distribución secundaria. Esta distribución secundaria, ¿qué me va a dar? Como digo acá, carga fabril presupuestada, ¿sí? Que es una de las partes que necesito para determinar la tasa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se compone la tasa. Carga fabril presupuestada, es decir, que es una carga fabril que estimamos que la obtenemos de registros anteriores, es decir, de hacer algún análisis previo de cuánto es que se va a gastar, que se va a erogar en cuanto a la carga fabril, ¿sí? Muy bien, una vez que obtenemos la distribución secundaria, que es la carga fabril presupuestada, recuerdo, hay una carga fabril presupuestada por centro productivo, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener una carga fabril de fundición, de rectificado y de armado. Estos 3 tienen que quedar en 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasamos todos estos costos a los centros productivos. El último paso de esta metodología es determinar la tasa de la carga fabril, ¿sí? Que como bien les decía, hay una por centro, no una por producto, ¿sí? Tengan en cuenta esto. ¿Qué es esta tasa? ¿Sí? Es la cantidad de pesos que yo le voy a asignar o sea, de todos esos costos a una unidad de producto, ¿sí? ¿Cómo está formada esta tasa? La tasa es igual al volumen normal de producción, la carga fabril presupuestada dividido, ¿sí?, el volumen normal de producción. Es decir, tasa de la carga fabril es igual a la carga fabril presupuestada. Esto lo determinamos, como les dije, en la distribución secundaria. Y ahora vamos a ver cómo determinamos este volumen normal de producción. Bueno, vamos a ver cómo determinamos el volumen normal de producción, pero antes les aclaro algo. Había agarrado la planilla de otro ejercicio, pero toda la explicación anterior está ok, ¿sí? Así que ahora agarré la planilla de la cargada, que es lo que el resuelto vamos a hacer. Pero el resto de las cosas está bien. Digamos, la explicación es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo determino el volumen normal de producción? Que es el que yo voy a utilizar para determinar la tasa de aplicación de la carga fabril. Este volumen normal de producción va a depender, o sea, va a estar medido, ¿sí?, dependiendo de que si el centro es monoproductor o poliproductor. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del componente monetario de la carga fabril, dijimos que iba a depender si es monoproductor o poli? Si es monoproductor va a ser en unidades, como recordábamos el caso del centro armado del Ciclón, que era un muñeco, y el poliproductor, el centro moldeado, donde hacía varias partes. ¿Sí? En este caso no íbamos a poder sumar las cabezas, las piernas, los brazos y el cuerpo, ¿sí? Porque es sumar pera con manzanas. Entonces teníamos que utilizar un módulo de aplicación correspondiente. Entonces, una vez que determinamos, ¿sí?, la distribución de la carga fabril, vamos a tener la tasa. La tasa va a estar formada, dijimos, por la distribución secundaria, ¿sí?, que son los pesos, dividido este volumen normal de producción en unidades o en algunos de estos módulos de aplicación que habíamos dicho. ¿Sí? Este es el objetivo de lo que vamos a desarrollar hoy con el ejercicio. Así que vamos a desarrollar y vamos a comenzar, ¿sí?, el ejercicio la cargada. Entonces, vamos a empezar leyendo. ¿Qué dice? La empresa La Cargada se dedica a la elaboración de galletitas en la planta de La Rioja compuestas por 6 centros. ¿Sí? Acá ya nos está dando la cantidad de centros.
Preparado, armado y empaquetado. Los últimos dos procesos completamente mecanizados. ¿Qué significa? Que si están mecanizados no hay mano de obra, ¿sí? Por lo menos directa. Vamos a ver si hay algo directo, indirecto o no. Después viene comedor, mantenimiento de máquina y almacén de materias primas. Estos son los 3 centros de servicios o de apoyo que son necesarios para la producción. En el mismo edificio, dice, además se encuentra emplazada la administración, el departamento comercial y el almacén de productos terminados. ¿Para qué nos dice esto? Porque van a haber costos que tienen que ver con todos estos centros, por lo tanto, hay parte de esas erogaciones que no van a corresponder a la carga fabril, sino que van a ser otros gastos. Por eso, si se fijan en la planilla, tenemos otros departamentos, ¿sí? Donde vamos a distribuir esa carga fabril. Ese costo, que no va a ser costo, sino que va a ser gasto de administración, comerciales, ¿sí? O financieros. Entonces, ¿qué dijimos? Que lo primero que teníamos que hacer era la clasificación, ¿sí? De los costos. Entonces, vamos a ir viendo sueldos y cargas sociales administrativos. ¿Es carga fabril? No, ¿sí? Van a ser gastos administrativos. Sueldos y cargas sociales comerciales, tampoco, ¿sí? Sueldo de supervisor de planta, ¿va a ser carga fabril? Sí, carga fabril. Cargas sociales sobre mano de obra indirecta, indirecta. Sí es carga fabril, ¿sí? Mano de obra indirecta. Cargas sociales sobre mano de obra directas y eventuales, no, porque me está diciendo que es sobre la mano de obra directa, así que no es carga fabril. Amortización de máquina, sí es carga fabril. Dice sueldos y cargas sociales y otros gastos de comedor. ¿Es carga fabril? Dijimos que sí, porque es de los centros de servicios y apoyo, ¿sí? Así que esto también es carga fabril. Son necesarios esos gastos, esas erogaciones, para poder realizar la producción. Sueldos y cargas sociales y otros gastos de almacén de materia prima, también, ¿sí? Es carga fabril. Sueldos y cargas sociales y otro gasto de mantenimiento de máquina, también. Recuerden que estos 3 centros son los centros de servicios o de apoyo que son necesarios para la elaboración o fabricación, ¿sí? Por lo tanto, también va a ser carga fabril. Bien, compra de maquinaria para el centro 1, ¿sí? Hay una llamadita en el punto 3. Ahí también tenían el 1 y 2 y ahora lo vamos a ver. En el punto 3 dice, la máquina se pondrá en actividad dentro del periodo y se amortiza por año lineal y año de baja completo, vida útil 10 años. ¿Qué significa? Esta compra de máquina obviamente va a ser un bien de uso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a ser costo? El costo va a ser justamente la amortización. Pero la amortización, en este caso, ¿va a formar parte del periodo? No, porque dice que se amortiza con método lineal y año de baja, ¿sí? Por lo tanto, si es año de baja, este año o este periodo no lo voy a amortizar, así que por eso está esa llamada, ¿sí? Es decir, que la amortización de esa compra de maquinaria no es carga fabril. Muy bien, seguro de vida adicional para toda la compañía, sí es carga fabril, ¿sí? Carga fabril. Energía eléctrica para todo el edificio, por supuesto, es carga fabril. Compras de uniforme del personal preparado. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros no lo tomamos como carga fabril porque entendemos el principio, digamos, de necesidad de estos uniformes y que tiene que usar la mano de obra que es directa al centro,
Por lo tanto, decimos que lo accesorio sigue a lo principal, así que esto va a formar parte de la mano de obra directa, ¿sí? No de la carga fabril, ¿sí? Entonces, no es carga fabril. Compras, seguro de almacén de productos terminados. Si es un almacén de productos terminados, ¿qué dijimos? Que todo costo es hasta que el producto esté dispuesto para la venta. Por lo tanto, este seguro de almacén de productos terminados no forma parte de la carga fabril, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Amortización del edificio. Sí, es carga fabril, ¿sí? Una vez que determinamos cuáles son todos los costos de la carga fabril, vamos a empezar, ¿sí?, a establecer la distribución. Muy bien. Tenemos esta planilla, ¿verdad? Bien. Acá, ¿qué vamos a poner? Todos los conceptos que hemos establecido que son carga fabril, ¿sí? Como el sueldo de supervisor de planta, las cargas sociales sobre mano de obra indirecta, la amortización de maquinaria, bueno, los gastos directos a comedor, almacén y mantenimiento de máquina, el seguro de vida y dijimos la energía eléctrica y la amortización del edificio, ¿sí? Entonces vamos a poner todos los costos acá y los montos, que es lo que yo les puse acá, ¿sí? Todo lo que determinamos que era carga fabril y los montos. Bien, ¿cómo vamos a empezar a distribuir esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, ustedes tienen en la hoja de ejercicios, del enunciado, un cuadro, ¿sí? Dijimos que el primer paso era distribuir los costos de los centros productivos, o sea, todos los centros productivos y de servicios. O sea, cómo es que vamos a hacer esta distribución. Para poder hacer esta distribución necesitamos tener una base sobre el cual yo voy a poder realizar y asignarle, digamos, el costo a cada uno de los centros. Por eso tienen este cuadro. Este cuadro nos va a estar indicando bases, ¿sí? Y además también nos va a ayudar a definir otras cosas. Pero en principio, veamos, tenemos servicio ocupada, horas de mantenimiento de máquina, valor máquina, personal ocupado, requisiciones de materia prima y consumo de energía eléctrica, ¿sí? O consumo de kilowatt, pueden tenerlos en otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? ¿Cuál es el primer ítem que vamos a distribuir? Su sueldo de supervisor. Si vamos al sueldo de supervisor, tenemos una llamadita, ¿sí? 1. Y nos dice que supervisa el trabajo de las personas de preparado, almacén de materia prima y mantenimiento de máquina, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros vamos a distribuir a esos 3 centros, ¿sí? Si nos hubiese dicho que supervisa el trabajo de toda la fábrica, vamos a tener que distribuir en todos los centros, ¿sí? Pero en este caso es preparado, almacén y materia prima. Muy bien. Si yo tengo que elegir una base, ¿cuál sería la base más acorde, ¿sí?, que se relaciona al sueldo de supervisor? Si nosotros tenemos que pensar, se va a relacionar con el personal ocupado, ¿sí? Cuando yo tengo que elegir una base, tengo que elegir aquella que más se relaciona, que hay una relación coherente, ¿sí? No puedo elegir valor máquina, porque el sueldo de supervisor, ¿a quién está supervisando? A las personas. Por lo tanto, la base más coherente es personal ocupado. Bien,
Entonces vamos a poner que la base que voy a elegir es personal ocupado. Bien, ¿cuál va a ser ese total de la base? ¿Vamos a elegir los 37? No. ¿Por qué? Porque dijimos que no supervisa a toda la planta. Supervisa solo a 3 centros. Preparado, ¿sí? Almacén de materia prima y mantenimiento de máquina. Entonces, sumo las 3 bases de cada uno de los centros y determino que mi base total es 21. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Perfecto, determiné la base más coherente, determiné el total de la base. Voy a tener que determinar una cuota. ¿Qué quiere decir? Una cuota en la cual yo voy a distribuir, voy a utilizar para poder aplicar estos 4.200 pesos a cada uno de los centros. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo determino esta cuota? Esta cuota va a ser la división del costo total dividido el total de la base. ¿Sí? Entonces, lo escribo aquí abajo, ¿sí? La cuota, o cómo determino la cuota, es igual al costo total de ese costo que yo estoy distribuyendo dividido el total de base. ¿Sí? En este caso, ¿qué va a ser? 4.200 dividido 21 personas. Entonces, ¿cuál va a ser el costo o esa cuota? 200 pesos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, determino que la cuota son 200 pesos. Ahora, ¿cuánto le asigno a cada uno de esos centros del costo de supervisor? Vuelvo aquí y digo, bueno, ¿cuánta gente tiene preparado? 15. Por lo tanto, ¿cuánto le voy a asignar? Voy a hacer 200 por 15 y asigno al centro preparado 3.000 pesos. ¿Sí? ¿A qué otro centro sirve este supervisor? Almacén de materia prima. ¿Cuántos son? 2. 2 por 200 asigno a materia prima y esto me da 400. Obviamente, armado y empaquetado no va a supervisar, pero no porque lo diga el ejercicio. Si se acuerdan, estos 2 centros están totalmente mecanizados, por lo tanto no hay personas para supervisar. ¿Sí? Bien, vamos al otro, mantenimiento de materia prima, de maquinaria, son 4. 4 por 2 son 8, o sea, 800 pesos le asigno a mantenimiento de máquina. Comedor no, otros departamentos tampoco. ¿Qué significa esto control? Que yo voy a sumar los 3.000 más los 400 más los 800 y ver si me da los 4.200, si no, hay algo que estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces 3.000, 3.400, 4.200, ¿sí? Perfecto. Quiere decir que distribuí correctamente. Sí, es muy importante esta columna porque yo me voy a dar cuenta si realmente hice bien las cuentas o si metí el dedo mal en la calculadora, ¿sí? Por eso es importante el control. Sumo lo que distribuí en cada uno de los centros y me tiene que dar con el costo total de ese ítems que yo distribuí, ¿sí? Así vamos a hacer en cada uno. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente poner la base y el total de la base y la cuota. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a completar todo el cuadro, ¿sí? Porque si no, se va a hacer muy tedioso y la idea es que ustedes lo practiquen. Entonces, vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? Cargas sociales sobre mano de obra indirecta. También tenemos una llamada.
2, ¿qué dice? Corresponden al sueldo de supervisor de planta e incluye cargas sociales directas y eventuales. ¿Sí? Eso es simplemente un dato más, pero todo es costo indirecto de fabricación. Entonces, si corresponde al sueldo de supervisor, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la misma base, va a ser personal ocupado, el total de la base también va a ser 21. ¿Cómo determino la cuota? Volvemos acá abajo, ¿sí? La cuota, ¿sí?, del segundo va a ser 2100 dividido 21. Entonces vamos a tener una cuota de 100. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer después? Voy a multiplicar los 100 por la cantidad de empleados que tiene personal preparado, almacén y materia prima, ¿sí? 100 por 15, 100 por 2 y 100 por 4. Sumo y veo que realmente esté ok, ¿sí?, lo que distribuí. ¿Sí? Seguimos. Amortización de maquinarias. También hay una llamada, ¿sí? Fíjense en que en la amortización de maquinarias tenemos una llamadita acá abajo, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? En primer lugar, tengo amortización de maquinaria. ¿Cuál creen que ustedes va a ser la base? Tenemos que pensar si son superficie ocupada y no se relaciona. Horas de mantenimiento de máquina, valor máquina, personal ocupado, requisiciones. ¿Con qué se relaciona una amortización? Si lo vemos desde el punto de vista contable, la amortización, ¿sí?, se relaciona justamente con el valor máquina. Por lo tanto, la base va a ser valor máquina, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la base? Por eso tiene una llamadita, fíjense. La máquina de preparado tiene una llamadita, dice: esta máquina está completamente amortizada a los efectos contables. Entonces, voy a tomar el total de la base 115.000. No. ¿Por qué? Porque esta ya está totalmente amortizada. Por lo tanto, mi base, ¿cuál va a ser? La suma de 50, 47.500 y 2.500. ¿Esto cuánto me da? 100.000. ¿Sí? ¿Cómo determino la cuota? De nuevo, lo pongo acá. La cuota es 100.000 dividido 1.600. Esto me va a dar 0,02, ¿sí? Digo algo, cuando nosotros estamos haciendo cálculos, siempre traten de utilizar dos decimales, ¿sí? Si, por ejemplo, me da 0,23, uso 0,2. Si me da 0,25 y para arriba 6, uso 0,3, ¿sí? Lo aproximo. Entonces, la cuota va a ser 0,02. ¿Qué hago? Multiplico este 0,02 en preparado no, porque la máquina está totalmente amortizada. Multiplico los 0,02 por 50 en armado, 0,02 por 47.500 en empaquetado y en mantenimiento de máquina 2.500 por 0,02. Sumo lo que distribuí y me tiene que dar, sí, 1.600. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces sigamos. Vamos a el otro ítems que tenemos. Sueldos y otros gastos de comedor. En este caso me está dando en qué centro se produce, digamos, las erogaciones. En este caso no voy a tener que distribuir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo ya
que el gasto es directo, ¿sí?, al centro. Por lo tanto, en este caso, ya sea en el caso de comedor, fíjense en que en el sueldos y gastos de almacén de materia prima, sueldos y otros gastos de mantenimiento de maquinaria, me está diciendo que ya son costos directos a esos centros. Por lo tanto, no tengo que hacer ningún tipo de distribución. ¿Qué es lo que hago? Digo que es asignación directa. En los tres casos, asigno directamente el costo. ¿Por qué? Porque ya me lo está diciendo, que forman parte y que son de cada uno de los centros. Entonces, va directo, o sea, a comedor, ¿sí?, 4.000, almacén de materia prima 2.000 y mantenimiento de máquina 4.000, ¿sí? Aquí. Asigno directamente, es decir, que no voy a hacer ningún tipo de distribución. Va a estar asignado directamente, ¿sí?, a los centros. Por lo tanto, el control es muy sencillo, ¿sí? Asigno directamente. Muy bien. Sigamos con el resto. Seguros de vida de accidentes, ¿sí? El seguro de vida de accidente me dice que es para toda la planta, ¿no? Dijimos, seguro de vida adicional a toda la compañía, 350. Bien. ¿Cuál sería la base entonces más razonable? ¿Con qué lo relaciona el seguro de vida? Si es un seguro de vida, ¿sí?, por lo tanto lo voy a relacionar con personas. Por lo tanto, mi base, ¿cuál va a ser? Personal ocupado. ¿Sí? Personal ocupado. Bien, ¿cuál sería la base total en este caso? Recuerden, dice seguro de vida para toda la compañía. Por lo tanto, voy a tener que tomar el total de la base. En el resuelto tienen otra opción de poder hacerlo. Yo creo que esta es la más sencilla y para que no se confundan, ustedes lo ven en el resuelto, no lo voy a explicar, pero para mí esta es la más sencilla de hacerla porque si no tenemos que hacer más cuentas. Así que, ¿qué hacemos? Tomamos el total de la base. ¿Cuál es el total de la base? 37, ¿sí? Que son el total de personas que trabajan en la empresa. Muy bien. Entonces, sacamos la cuota, decimos 350 dividido 37, me va a dar una cuota de 9,46. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar esos 9,46 por 15 y se lo voy a asignar al centro preparado. 9,46, fíjense en estos centros, estos departamentos, ¿son productivos? No, estos departamentos no son productivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Esto lo voy a mandar al costo? No, por eso tienen la columna de otros departamentos. Voy a sumar 5, 5 y 2, es decir, aquí tenemos 12. Y voy a determinar 12 por 9,46, me va a dar 144, esto sí se lo pongo. Y estos 144 no van a formar parte del costo de los productos, ¿sí? Es decir, los sacamos del proceso. Por eso está otros departamentos. Esto después va a ir cada uno a gastos financieros, a gastos comerciales, ¿sí? Y al almacén de productos terminados que va a ser parte de lo comercial, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió? Se saca y después, bueno, multiplicamos comedor
9,46 por 4, almacén de materia prima, 9,46 por 2 y mantenimiento de máquina, 9,46 por 4 y lo ponemos en cada uno de los centros. ¿Sí? Bueno, vamos a energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Cuál sería la mejor base a asignar? ¿Con qué se relaciona la energía eléctrica? Justamente con el consumo de energía o el consumo, ¿sí?, de kilowatt. Entonces, ¿la base cuál va a ser? Consumo de energía. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el total de la base? Todo, el total que me dice ahí, porque le va a proveer a toda, ¿sí?, a todos los departamentos. Por lo tanto, la base va a ser 12.000 kilowatts. 12.000, ¿sí?, kilowatts. ¿Cómo determino la cuota? 12.000 dividido 8.000, esto me va a dar 0,67. ¿Sí? ¿Qué hago de nuevo? 0,67 por 1.500 determino preparado. 0,67 por 3.600 determino armado. 0,67 por 3.600 determino empaquetado. Puedo sumar estas tres, es decir, 660, 630 y 550, sumo, lo multiplico por 0,67 y lo pongo en otros departamentos, ¿sí? Esto me va a dar aproximadamente 1.200. Y luego sigo con los demás. 0,67 por 300 lo pongo en el comedor. 750 por 0,67 lo pongo en almacén de materia prima, almacén de materia prima, y 450 por 0,67 y lo pongo en mantenimiento de máquina. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y nos faltaría el último, asignar para llegar a hacer el primer paso, que es la distribución primaria. Nos habla de la amortización del edificio. ¿Sí? Vamos a la amortización del edificio. ¿Cómo determinamos, ¿sí?, esa amortización del edificio? Tenemos los datos ahí. ¿Cómo sería, digamos, la base ocupada? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería, digamos, la base que yo tengo que determinar? En este caso, ¿cuál sería lo más lógico? Perdón, le saqué el cuadrito de las bases. ¿Cuál sería? Superficie ocupada, ¿sí? Es la que mejor se relaciona a la amortización de máquina. Muy bien, perdón, a la amortización de edificio. Entonces, la base va a ser los metros cuadrados, ¿sí?, o la superficie ocupada. ¿Y cuál va a ser el total de la base? Como es todo el edificio, la base va a ser de 1.000. Entonces, 1.000 metros, 2.000 dividido 1.000 me da una cuota de 2 pesos. ¿Qué hago? De nuevo, 2 pesos por 150 preparado, 2 pesos por 250 armado, 2 pesos por 100 a empaquetado. Puedo sumar estas tres, ¿sí?, 35, 40 y 125, lo sumo y lo pongo por 2, este me va a dar 400, ¿sí?, en otros departamentos, y los voy a estar sacando, ¿sí?, del costo de producción. Y sigo con los demás, ¿sí? 2 por 100 voy a comedor, 2 por 50 voy a almacén y 2 por también 150 almacén y 2 por 50 a mantenimiento de máquina. ¿Sí? Así se hace la distribución primaria. Importante para poder hacer la distribución primaria, tener en cuenta la base que sea coherente con lo que yo estoy distribuyendo y hacer bien la cuota. Una vez que determino bien la cuota es solo multiplicar,
¿sí? La base que tiene cada uno de los centros por esa cuota y chequear que haya, ¿sí?, sumado, o sea, cuando sumo esto, que haya distribuido correctamente todo el costo de cada uno de los ítems que yo determiné que era la distribución primaria. ¿Sí? Bien, yo ahora voy a poner cómo quedaría la distribución primaria. Bueno, esta es la distribución primaria. Una vez que hicimos todo lo que antes les dije, sumamos en cada uno de los centros y vamos a tener una carga fabril para cada uno de los centros. Recuerden, estos eran los productivos y estos eran los de servicios, ¿sí? Productivos y servicios. Y los demás son otros costos que van a ir después al cuadro de resultados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Sí? El segundo paso, les recuerdo, distribuyo los costos de los centros de servicios a los centros productivos, ¿sí? Es decir, que yo tengo que pasar cada uno de estos costos, el total, ¿sí?, que yo determiné en la distribución primaria, a los centros productivos. Para esto yo tenía que tener en cuenta el orden de cierre de los centros. Y acá es donde voy a explicar cómo utilizo cada uno de estos principios. Para esto vamos a utilizar este cuadro, donde vamos a poner los centros que yo necesito cerrar, ¿sí?, en este lado, y arriba voy a poner todos los centros productivos y de servicios. ¿Por qué? Porque el método, a ver si se ve bien ahí está. El método me dice, cierro primero el que más servicio presta. Si no, en caso de empate, el que menos recibe. Por eso dice acá, presta A. Y acá abajo, recibe D. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo determinamos esto? El ejercicio nos va a dar algunos datos. Por eso yo les decía que este cuadro nos va a indicar algunas cosas. Pero fíjense en que en el B dice, ¿no?, porque es B de comedor, B dice, el comedor, dice, solo comen los empleados de los centros productivos y de los 3 centros de servicios que colaboran en la producción. Entonces, digo, ¿a quién le va a prestar servicios comedor? Dice, a los 3 centros productivos, preparado. ¿Pero le va a prestar armado y empaquetado? No. ¿Por qué no? Porque están totalmente mecanizados. Así que aquí no presta servicio, pero presta servicio almacén de materia prima y mantenimiento de máquina, y a su vez dice asimismo comedor. Si yo pongo que se presta a sí mismo en uno, lo tengo que poner en todos. Si no, lo saco y no lo pongo en ninguno, ¿sí? En este caso vamos a ponerlo. Se presta también a sí mismo porque dice y a los 3 centros de servicios de producción. Vamos a hacerle caso a lo que dice el enunciado. Entonces, le presta a preparado, almacén de materia prima, mantenimiento de máquina y comedor. ¿A cuántos presta? A 4. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el almacén de materia prima? A ver, ¿nos dice algo más el ejercicio del almacén de materia prima? Si lo leen bien, se van a dar cuenta que no dice nada del almacén de materia prima. ¿Cómo me puedo dar cuenta a cuántos centros le va a prestar servicios? Y de acuerdo a la base, requisición de materia prima, es decir, ¿quiénes les pide materia prima al almacén de materia prima? Fíjense, le pide preparado, armado y empaquetado, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto le va a prestar?
a 3. Entonces, perdón, esto lo dejo. 3, almacén de materia prima, armado y empaquetado. ¿Sí? Le presta a 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué hacemos con mantenimiento de máquina? Volvemos. ¿Nos dice algo el ejercicio? Veamos. ¿Dice algo de la materia, del valor, perdón, de mantenimiento de máquina? Tampoco nos da algún dato adicional. Por lo tanto, si yo tendría que ver, ¿sí?, ¿qué hace el mantenimiento de máquina? Fíjense que hay una base. ¿Cuál sería la base con la cual yo voy a poder distribuir este costo? Horas de mantenimiento de máquina. Entonces, ¿cuántos centros requirieron de mantenimiento de máquina? 1, 2, 3, 4. Es decir, preparado, armado, empaquetado y mantenimiento de máquina. ¿Sí? Entonces, preparado, armado, empaquetado, almacén no, mantenimiento de máquina y comedor no. ¿Qué pasa? 4. Muy bien. Y es acá donde empezamos a ver. Entonces dijimos, si tengo que cerrar el que mayor servicio presta, ¿cuál cierro primero? Todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque entre comedor y mantenimiento de máquina hay 4. Lo que sí sé es que almacén de materia prima lo voy a cerrar último, porque con este no tengo un conflicto, es decir, no hay empate. Entonces descarto. Yo ya sé en la primera opción porque ¿cuál es el objetivo de este orden de cierre? Es buscar cuál es el primero que se cierra, ¿sí? Y los otros van a ir por descarte. En este caso, almacén de materia prima va a ir tercero. ¿Por qué? Porque no empata con ninguno de los otros dos. Perfecto. Entonces, ahora que voy a tener que definir entre comedor y mantenimiento de maquinaria, ¿cuál cierro primero? Voy al segundo principio. Cierro el que menos recibe. ¿Cómo veo el que menos recibe? Lo voy a ver verticalmente, ¿sí? Entonces digo, mantenimiento de máquinas, ¿cuánto recibe? 1, 2. Comedor, ¿cuántos recibe? 1. Por lo tanto, voy a cerrar primero comedor, después mantenimiento de máquina y por último almacén de materia prima. ¿Sí? Este es el orden de cierre que yo voy a utilizar para poder hacer la distribución secundaria. ¿Sí? Recuerden, esto sirve para determinar cuál es el primer centro que voy a cerrar. ¿Sí? Lo otro se ve por descarte, como les dije recién. Bien, una vez que tengo esto, vamos a comenzar con la distribución secundaria. Bueno, entonces seguimos con el cuadro que teníamos antes. Entonces, dijimos esto, orden de cierre, comedor, mantenimiento de máquina y almacén. Entonces ya los ponemos. Vamos a distribuir primero comedor, luego dijimos mantenimiento de máquina y por último vamos a distribuir almacén de materia prima. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el costo que yo voy a tener que distribuir de comedor? El que determiné
en la distribución primaria, ¿sí? 4.438. Bien, ¿cómo lo vamos a distribuir? Es decir, ¿cuál va a ser la base que yo voy a utilizar? A ver, ¿con qué se relaciona el comedor? ¿Quién va? ¿Quiénes son los que van a tomar el servicio del comedor? Las personas. Entonces, vamos a determinar personal ocupado. Muy bien, vamos otra vez a las bases. ¿Cuál sería el total de la base? Recuerden que el ejercicio nos dice que el comedor solo le presta servicios a los centros productivos y a los centros de servicios. Muy bien. Si nosotros estamos cerrando comedor, no le puedo seguir asignando costos. Por lo tanto, si comedor tiene personal, no lo puedo tener en cuenta. A los de departamentos de finanzas comercial tampoco, a ninguno de estos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la base? 15 de preparado, los 4 de comedor no, almacén de materia prima y mantenimiento de máquina. O sea que nuestra base va a ser 21, ¿sí? Comedor me va a quedar en 0, ¿sí? Voy a restar los 4.438, ¿sí? Me tiene que quedar en 0. Acá no está en 0 porque como borré solamente lo que estaba, digamos, puesto en distribución, pero después van a ver, cuando veamos todo el resuelto, que está en 0, ¿sí? Queda en 0, ¿sí? Acá me tiene que quedar 0, es decir, no hay ningún costo de comedor, sino que los pasé a los demás centros. Entonces, los tengo que cerrar el centro comedor y voy a distribuir al resto que me queda, ¿sí? Entonces, 4.438 dividido 21, mi base va a ser la cuota 211,33. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que hice en la distribución primaria. Determiné la cuota, la multiplico por el total de personal que tiene cada uno de los centros y determino la distribución. Esto me va a quedar aproximado, si esto está redondeado por las dudas, 3.170 para preparado, armado y empaquetado no tienen, 423 para almacén de materia prima y 845 para mantenimiento de máquina. Recuerden cerciorarse de sumar esto y que les dé 4.438. ¿Sí? Bien. Fíjense en que tenemos un subtotal. ¿Por qué? Porque vamos a ir sumando la distribución primaria, lo que nos dé, ¿sí?, de la distribución de los cierres de los centros. Entonces, una vez que cerramos comedor, dijimos que el segundo que vamos a cerrar es mantenimiento de máquina. ¿Cuánto va a ser el monto del costo? El que tenía en la distribución primaria más lo que distribuí de comedor. Esto me da un total de 6.523. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá es cerrarlo. 6.523. Por lo tanto, acá me va a dar 0 y acá me va a dar 0. Esto no va a tener nada en ninguno. Entonces, distribuyo la suma de la distribución secundaria más lo que distribuí de comedor. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la base para mantenimiento de máquinas? Vamos al cuadrito. ¿Cuál sería? Horas mantenimiento de máquina, ¿sí? Es evidente. Si alguno tiene duda con el valor máquina, lo pregunta. Pero ¿cuál sería la más conveniente entre las dos? Las horas de mantenimiento, ¿sí? Es decir, cuánto le llevó al centro de mantenimiento de maquinaria
reparar, arreglar, modificar o lo que sea de esa máquina del centro, ¿sí? Entonces, nuestra base va a ser las horas de mantenimiento de máquina, ¿sí? ¿Cuál va a ser el total de la base? Vamos de nuevo. ¿Voy a poner mantenimiento de máquina? No, justamente porque yo estoy cerrando este centro. Entonces, ¿cuáles van a ser las horas totales? 540, ¿sí? Que son la suma de preparado, armado y empaquetado. 540, ¿sí? Por supuesto que cuando tengamos las clases me preguntan todo, porque bueno, ahora voy quizás un poquito rápido. Entonces, la base va a ser 540. ¿Cómo sacábamos la cuota? El total de costo dividido la base, esto me da 12,08. ¿Sí? ¿A dónde voy a distribuir? 12,08 por 210 lo pongo en preparado, 12,08 por 150 lo pongo en armado y 12,08 lo pongo en empaquetado, ¿sí? Por 180 lo pongo en empaquetado y el resto nada. Entonces esto me va a quedar 2.537 para preparado, 1.812 para armado y 2.174 para empaquetado. Mantenimiento de almacenes no tiene, ¿sí? Recordemos, no había horas de mantenimiento de máquina, por lo tanto no distribuyo. Acá me queda en cero y comedor ya lo había cerrado, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora entonces? Vamos al último centro, almacén de materia prima. ¿Cuál va a ser el costo? Y la de la distribución primaria, lo que distribuí de comedor, en mantenimiento de máquina no hay nada, así que sumo estas dos. Esto me da un costo a distribuir de 3.842, ¿sí? Si hubiese tenido, obviamente, mantenimiento de máquina, sumo los tres para determinar cuál es el costo total a asignar a distribuir, ¿sí? Almacén de mantenimiento de, almacén de materia prima. ¿Cuál sería la base más conveniente? Requisiciones de materia prima, fácil. Las otras no se relacionan, ¿sí? Acuérdense que tenemos que hacer una relación coherente. Entonces, requisiciones de materia prima, ¿a cuáles son? Justamente a los tres centros productivos. Entonces, ¿cuál va a ser el total de la base? 79, ¿sí? Base, aquí va requisiciones de materia prima y total base 70. Saco la cuota, 3.842 dividido 79, y esto me va a estar dando 48,63, ¿sí? ¿Qué hago? Dijimos, a ver si ahí se ve, 48,63 por 30 lo pongo en preparado, 48,63 por 25 lo pongo en armado y 48,63 por 24 lo pongo en empaquetado, ¿sí? Esto me va a estar dando algo así como 1.459 para preparado, 1.216 para armado y 1.167 para empaquetado. ¿Sí? Ahí sí se ve mejor. Muy bien. ¿Qué obtenemos de esta manera? La distribución secundaria. Ahora voy a poner el papelito donde está todo completo para que se vea más prolijo. Aquí estamos. Entonces, distribuimos comedor, mantenimiento de máquina, almacén de materia prima. Fíjense que era lo que les decía antes, comedor me queda en 0, mantenimiento de máquina me queda en 0 y almacén de materia prima me queda en 0. Es decir,
hice lo que me decía el segundo paso, distribuir los costos de los centros de servicios a los centros productivos, ¿sí? Es decir, pasé todos estos costos hacia los centros productivos. ¿Qué obtuve acá? La distribución secundaria. ¿Qué dijimos que era la distribución secundaria? También llamada la carga fabril presupuestada, ¿sí? Es decir, que obtuvimos para cada uno de los centros, acuérdense, ¿sí?, que hay una carga fabril presupuestada por centro productivo, es decir, cada centro va a tener su propia carga fabril presupuestada, y la obtenemos de la distribución secundaria, ¿sí? Lo pongo acá, pero ya lo tienen ahí, carga fabril presupuestada. Muy bien. Esto es el segundo paso, obtener la carga fabril presupuestada o la distribución secundaria en cada uno de los centros productivos. Recuerden, el objetivo es obtener todos los costos, asignar todos los costos a los centros productivos para poder después determinar cuál va a ser el costo unitario de esa carga fabril que voy a asignar a cada unidad de producto. Muy bien. ¿Cuál es el tercer paso? Dijimos, determinar la tasa de aplicación de la carga fabril. Insisto, hay una, ¿sí?, por centro. ¿Sí? Recordemos eso, que hay una por centro. Muy bien. ¿Cómo determino esta tasa? Dijimos, carga fabril presupuestada dividido el volumen normal de producción. Fíjense, en la segunda hoja, ¿sí?, del ejercicio, vamos a mirar, nos da el volumen de producción presupuestado, ¿sí? O, lo pongo acá, volumen normal de producción. Es exactamente lo mismo, volumen de producción presupuestado o volumen normal de producción es exactamente lo mismo. Es decir, fíjense que habíamos dicho que el volumen normal de producción va a depender de que si era monoproductor o poliproductor, si va a estar medido, ¿sí?, acá en unidades, horas hombres, horas máquinas o jornales directos. En este caso ya nos los está dando, ¿sí?, en horas hombres o en horas máquinas, ¿sí? Bien, para el centro preparado no nos van a quedar dudas de que los vamos a medir en horas hombres. En el centro armado y empaquetado lo vamos a tener que medir en horas máquinas. ¿Por qué? Porque no hay, sí, está totalmente mecanizado. Por lo tanto, vamos a poner acá módulo de aplicación, ¿sí? Para el centro armado y empaquetado va a ser 2000 y 2200, ¿sí? O sea, acá no vamos a tener dudas, armados y empaquetados. 2000 y 2200. ¿Qué pasa, ¿sí?, con el centro preparado? ¿Qué utilizamos? ¿Horas hombres u horas máquinas? Para eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir a la distribución primaria del centro preparado y vamos a ver cuál de los ítems se relacionan más con horas hombres o con horas máquinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver si se ve ahí. Vamos a hacer esto, una pequeña T, donde vamos a poner horas hombres u horas máquinas. ¿Qué ítems tenemos en centro preparado que hemos distribuido? Sueldo de supervisor. ¿Cuánto distribuimos de sueldo de supervisor? 3.000. ¿Con qué se relaciona? ¿Horas hombres u horas máquinas? Y es una persona, por lo tanto se va a relacionar, ¿sí?, con horas hombres. ¿Qué otra cosa tenemos distribuido en el centro preparado? Cargas sociales sobre mano de obra indirecta. ¿Con qué se va a relacionar? 1.500. ¿Con horas hombres o con horas máquinas? También con horas hombres.
1500. ¿Qué más tenemos distribuido? Fíjense. Seguro de vida adicional, 142. ¿Con qué lo relaciono? También con horas hombres, ¿sí? 142. Muy bien. El otro que distribuí, energía eléctrica, 1000. ¿Lo relaciono con qué? ¿Con horas hombres o con horas máquinas? ¿Quién usa la electricidad? Y lo más probable, si bien obviamente lo utiliza todo el edificio y demás, pero va a estar relacionado con las horas máquinas, ¿sí? Entonces 1000. De este lado 1000, ¿sí? De la energía eléctrica. Amortización del edificio, ¿lo puedo relacionar con alguna de las dos? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la cantidad de pesos que tenga de horas hombres y la cantidad de pesos que tenga horas máquinas, y la que dé mayor es el módulo de aplicación más conveniente que voy a utilizar para determinar la tasa en el centro preparado. ¿Cuál es el obvio? Horas hombres. Entonces, en el caso de preparado, voy a utilizar para determinar la tasa los 2400 horas hombres, ¿sí? No las 700 horas máquinas, porque justamente que tengo más ítems y más dinero, mejor dicho, no más ítems, porque yo puedo tener quizás un ítem solo en, por ejemplo, energía eléctrica, y que en vez de 1000 haya sido 10.000. Por lo tanto, la mayor carga en pesos de carga fabril la tienen las horas máquinas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 4642 contra 1000, ¿sí? No depende de la cantidad de ítems, sino de la cantidad de pesos. Entonces, tengo más pesos de la carga fabril relacionados con las horas hombres que con las horas máquinas, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a utilizar 2400 horas hombres, estas eran horas máquinas y estas eran horas máquinas. ¿Por qué? Porque estaban totalmente mecanizados, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino la tasa? A ver si lo tengo aquí, aquí está. Pero lo vamos a hacer nosotros, no se los voy a mostrar así. ¿Cómo determino la tasa de cada uno de los centros? A ver si se ve ahí, perfecto. Dijimos que la tasa de aplicación de la carga fabril era igual a la carga fabril presupuestada dividido el volumen normal de producción. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa para el centro preparado? ¿Cuál es la carga fabril presupuestada? La sacamos de la distribución secundaria, es decir, 13.107. Dividido el volumen normal de producción. Recuerden que es dato, ¿sí? Y que está en el ejercicio 2400. Entonces, 2400. ¿Qué hago? Divido 13.107 dividido 2400 y obtengo, la tasa, la tengo acá, que es igual a 5,46, ¿sí? Del centro preparado. Vamos al centro armado. Ahí, a ver. Tasa de aplicación de la carga fabril. ¿Cuál es la carga fabril presupuestada? 6.728 dividido 2.000. Horas hombres, ¿sí? Esto es pesos, por horas hombres, y esto es pesos por horas máquinas. ¿Cuánto da esa división? 3,36 pesos por hora máquina. ¿Y cuál es la tasa de aplicación de la carga fabril del centro empaquetado? ¿Cuál es la carga fabril presupuestada? La que determinamos en la distribución secundaria. 6.701 dividido el módulo de aplicación, ¿sí? El volumen normal de producción, horas máquinas. Por lo tanto,
vamos a tener una tasa, ¿sí?, de 3,05 pesos por hora máquina. ¿Sí? Es decir, el objetivo de la distribución de la carga fabril es llegar a esto. ¿Sí? Eso es lo que nos pedía como primer punto, ¿no? Dice, determinar la carga fabril aplicada para cada centro utilizando el módulo de aplicación más conveniente. ¿Sí? Yo acá determiné las tasas, pero me está pidiendo que haga la carga fabril aplicada. Entonces, determiné la tasa. ¿Se acuerdan cómo armábamos la carga fabril aplicada? Entonces, la carga fabril aplicada, a ver si se ve ahí, era igual al volumen real de producción por la tasa de aplicación de la carga fabril. ¿Sí? ¿La tasa la tenemos? Sí, de cada uno de los centros. La tenemos de preparado, esta, de armado y de empaquetado. ¿Sí? Entonces me pide determinar la carga fabril aplicada para cada centro utilizando el módulo de aplicación más apropiado. Esto ya lo determinamos cuando determinamos la tasa, es decir, horas hombres, y va a ser el módulo de aplicación más apropiado porque habíamos hecho esto, ¿sí? Dijimos que horas hombres era el más apropiado, y para empaquetado, armado y empaquetado eran horas máquinas. ¿Por qué? Porque no había personas, ¿sí? Entonces, si el punto 1 me dice determinar la aplicada, acuérdense en que nosotros en la distribución secundaria obtenemos la carga fabril presupuestada, ¿sí? La aplicada es un concepto diferente. ¿En qué sentido? Que está multiplicado por el volumen real de producción. Tiene un componente real con un componente presupuestado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Vamos acá. ¿Cuál sería la carga fabril aplicada para el centro preparado? Nosotros tenemos, nos dice, volúmenes reales de producción, el ejercicio. Tenemos para el preparado 2.520 horas hombres, 788 horas máquinas, y para armado y empaquetado, horas máquinas. Entonces, si la tasa en el centro preparado estaba en horas hombres, obviamente el volumen real que yo voy a utilizar en el centro preparado tiene que ser coincidente en cómo está medida la tasa, ¿sí? Por lo tanto, la carga fabril presupuestada aplicada del centro preparado va a ser 2.520, ¿sí?, horas hombres por la tasa. ¿Cuál era la tasa? La que habíamos sacado antes, 5,46 por 5,46. Esto nos da, esperen que la tenía por aquí, aquí está. Esto nos da que la carga fabril aplicada del centro preparado es 13.763. ¿Sí? Bien. Vamos a la carga fabril aplicada del centro armado. Dijimos que la tasa obviamente estaba medida en horas máquinas, por lo tanto, el volumen real de producción, ¿cuánto es? 2.100 horas máquinas. Por la tasa, que era 3 con, esto es peso obviamente por horas hombres, ¿sí? 3,36 pesos por hora máquina. Entonces nos va a estar quedando una carga fabril aplicada de 7.064. ¿Sí? Bien.
Vamos con el último. Carga fabril aplicada de empaquetado. Lo mismo, la tasa estaba en horas máquinas. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen real de producción de empaquetado? 2090 horas máquinas. 2090 horas máquinas por 3,05 pesos hora máquina, voy a tener, ¿sí?, una carga fabril aplicada de 6.366. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos el primer punto. Hicimos la distribución secundaria para determinar la carga fabril presupuestada, determinamos las cuotas o las tasas, que era lo que era necesario para poder hacer la carga fabril aplicada, porque sin la tasa no puedo hacer la carga fabril aplicada, ¿sí? Bien, entonces, vamos al segundo punto, ya vamos terminando. Dice, determine la sub- o sobreaplicación de la carga fabril para cada uno de los centros. Muy bien. Tenemos como dato que la carga fabril real de cada centro nos dan los datos, ¿sí? Entonces, a ver si lo pongo acá y se ve. Ahí, muy bien. Fíjense, la carga fabril real del centro preparado, lo voy a poner acá mejor, del centro preparado, fue de 13.514,45. La carga fabril real de armado fue de 6.808,23. Y la carga fabril de empaquetado, real, ¿no?, de empaquetado, fue de 6.756,55. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la sub- o la sobreaplicación de la carga fabril? Muy sencillo, comparar la carga fabril aplicada con la real. Entonces, voy a escribir de este lado. Si la carga fabril real fue mayor a la carga fabril aplicada, vamos a tener una subaplicación de la carga fabril. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que apliqué de menos, o sea, la real fue mayor a la aplicada, por lo tanto envié menos cantidad de costos al costo. Si la carga fabril real fue menor a la carga fabril aplicada, entonces tuve una sobreaplicación de la carga fabril. ¿Sí? La subaplicación, ¿sí?, de la carga fabril, ¿qué es lo que va a producirme? Si yo apliqué de menos, quiere decir que me va a aumentar el costo, ¿sí? Porque voy a tener que ajustar ese costo que yo había determinado. ¿Por qué? Porque el real fue mayor. Mandé menos al costo y el real fue mayor. Si tengo una sobreaplicación, me va a disminuir el costo. ¿Por qué? Porque yo mandé más al costo y en realidad fue menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener en el centro preparado? Vamos a verlo. Entonces, la carga fabril aplicada, a ver si se ve ahí, era igual al volumen real de producción
por la tasa de aplicación de la carga fabril. ¿Sí? ¿La tasa la tenemos? Sí, de cada uno de los centros. La tenemos de preparado esta, de armado y de empaquetado. ¿Sí? Entonces me pide determinar la carga fabril aplicada para cada centro utilizando el módulo de aplicación más apropiado. Esto ya lo determinamos cuando determinamos la tasa, es decir, horas hombres, y va a ser el módulo de aplicación más apropiado porque habíamos hecho esto, ¿sí? Dijimos que horas hombres era el más apropiado, y para empaquetado, armado y empaquetado eran horas máquinas. ¿Por qué? Porque no había personas, ¿sí? Entonces, si el punto 1 me dice determinar la aplicada, acuérdense en que nosotros en la distribución secundaria obtenemos la carga fabril presupuestada, ¿sí? La aplicada es un concepto diferente. ¿En qué sentido? Que está multiplicado por el volumen real de producción. Tiene un componente real con un componente presupuestado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Vamos acá. ¿Cuál sería la carga fabril aplicada para el centro preparado? Nosotros tenemos, nos dice, volúmenes reales de producción, el ejercicio. Tenemos para el preparado 2.520 horas hombres, 788 horas máquinas, y para armado y empaquetado, horas máquinas. Entonces, si la tasa en el centro preparado estaba en horas hombres, obviamente el volumen real que yo voy a utilizar en el centro preparado tiene que ser coincidente en cómo está medida la tasa, ¿sí? Por lo tanto, la carga fabril presupuestada aplicada del centro preparado va a ser 2.520, ¿sí? Horas hombres por la tasa. ¿Cuál era la tasa? La que habíamos sacado antes, 5,46 por 5,46, esto nos da, esperen que la tenía por aquí, aquí está, esto nos da que la carga fabril aplicada del centro preparado es 13.763. ¿Sí? Bien, vamos a la carga fabril aplicada del centro armado. Dijimos que la tasa obviamente estaba medida en horas máquinas, por lo tanto, el volumen real de producción, ¿cuánto es? 2.100 horas máquinas. Por la tasa, que era 3 esto es peso obviamente por horas hombres, ¿sí? 3,36 pesos por hora máquina, entonces nos va a estar quedando una carga fabril aplicada de 7.064. ¿Sí? Bien. Vamos con el último. Carga fabril aplicada de empaquetado. Lo mismo. La tasa estaba en horas máquinas. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen real de producción de empaquetado? 2.090 horas máquinas. 2.090 horas máquinas por 3,05 pesos hora máquina, voy a tener, ¿sí?, una carga fabril aplicada de 6.366. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos el primer punto. Hicimos la distribución secundaria para determinar la carga fabril presupuestada, determinamos las cuotas o las tasas,
que era lo que era necesario para poder hacer la carga fabril aplicada. Porque sin la tasa no puedo hacer la carga fabril aplicada. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al segundo punto. Ya vamos terminando. Dice, determine la sub o sobreaplicación de la carga fabril para cada uno de los centros. Muy bien. Tenemos como dato que la carga fabril real de cada centro nos dan los datos, ¿sí? Entonces, a ver si lo pongo acá y se ve. Ahí, muy bien. Fíjense, la carga fabril real del centro preparado, lo voy a poner acá mejor, del centro preparado, fue de 13.514,45. La carga fabril real de armado fue de 6.808,23. Y la carga fabril de empaquetado, real, ¿no? De empaquetado, fue de 6.756,55. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la sub o la sobreaplicación de la carga fabril? Muy sencillo, comparar la carga fabril aplicada con la real. Entonces, voy a escribir de este lado. Si la carga fabril real fue mayor a la carga fabril aplicada, vamos a tener una subaplicación de la carga fabril. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que apliqué de menos, o sea, la real fue mayor a la aplicada, por lo tanto, envié menos cantidad de costos al costo. Si la carga fabril real fue menor a la carga fabril aplicada, entonces tuve una sobreaplicación de la carga fabril. ¿Sí? La subaplicación, ¿sí?, de la carga fabril, ¿qué es lo que va a producirme? Si yo apliqué de menos, quiere decir que me va a aumentar el costo. ¿Sí? Porque voy a tener que ajustar ese costo que yo había determinado. ¿Por qué? Porque el real fue mayor. Mandé menos al costo y el real fue mayor. Si tengo una sobreaplicación, me va a disminuir el costo. ¿Por qué? Porque yo mandé más al costo y en realidad fue menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener en el centro preparado? Vamos a verlo. Vamos entonces a definir si tenemos carga fabril sub o sobreaplicación. Si tenemos en cuenta esto que les había dicho, recuerden, así no tengo que cambiar el papel, si es mayor o menor. Entonces, carga fabril real del centro preparado 13.514,45 y la aplicada 13.763. Esto me da una diferencia de 248,50. ¿Qué va a ser? ¿Sub o sobreaplicación de la carga fabril? La carga fabril real es menor a la aplicada, por lo tanto tenemos una sobreaplicación. ¿Sí? Centro armado, 6.808,23, la real. La aplicada 7.064, tenemos una diferencia de 255,77, por lo tanto, sobre o subaplicación. Si la real es menor a la aplicada, apliqué de más,
también tengo una sobreaplicación de la carga fabril. Carga fabril real del centro empaquetado, 6.756,55. La aplicada, 6.366. Real mayor a la aplicada, por lo tanto tengo una diferencia de 390,55, por lo tanto tengo una subaplicación de la carga fabril. ¿Sí? Por lo tanto, determinamos el punto 2, ¿sí? de lo que me pedía el ejercicio. Determine sobre o subaplicación de carga fabril de cada uno de los centros. Aquí la fuimos determinando, ¿sí? Y el tercer punto es muy sencillo. Dice, sabiendo que el consumo de materia prima ascendió a 95 y que se pagó mano de obra 46.200, calcular el costo de producción. ¿Cómo determinábamos el costo de producción? La suma de la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril. En este caso, al ya tener la carga fabril real, ¿sí? Directamente la podemos utilizar, o bien, ¿sí? Como siempre decimos, se utiliza la carga fabril aplicada, ¿sí? En el resuelto van a tener que la tienen puesta como la carga fabril aplicada, pero al tener ya la carga fabril real podemos utilizar también el dato real, ¿sí? Entonces eso se los dejo a ustedes. Suman la mano de obra, la materia prima, la mano de obra y la carga fabril, ya sea aplicada o real, ¿sí? En el caso de que la tengamos, si no la tenemos, utilizamos la aplicada, ¿sí? Y determinamos el costo de producción, ¿sí? Con esto finalizamos el ejercicio. Van a tener subido el resuelto, quizás haya alguna que otra diferencia, eso lo van a preguntar en la clase que tengamos. Así que bueno, espero que se haya entendido y si no, obviamente vamos a esperar todas las preguntas que sean necesarias y obviamente vamos a responder todo. Gracias.